El caucho natural es un elastómero, es decir, un material polimérico, cuyas dimensiones pueden variar en gran medida cuando se someten a esfuerzos y cuando retornan a sus dimensiones originales. Se produce comercialmente a partir del árbol Hevea brasiliensis. La fuente es un líquido lechoso, conocido como látex. Este líquido se recolecta de los árboles y se lleva a un centro de procesamiento, donde se diluye hasta alcanzar un 15% de contenido del caucho y coagula con ácido fórmico para finalmente pasar por un proceso de laminación con rodillos y secado. En concreto se trata de un polímero 2-metil-1,3-butadieno, el isopreno. Es decir, el caucho es prácticamente el único polímero constituido por un hidrocarburo que se encuentra en la naturaleza. Las uniones de los monómeros del polímero pueden ser cis o trans. El natural, en concreto, presenta la conformación cis en todos sus enlaces, es decir, se trata de la adición 1,4 de varios miles de unidades de isopreno. La vulcanización es un proceso mediante el cual se calienta el caucho crudo en presencia de azufre, con el fin de volverlo más duro y resistente al frío. En este proceso, los átomos forman enlaces entrecruzados con azufre en lugares activos de enlace doble entre las cadenas 1,4 poliisopreno. En la figura A se ve el antes y en la figura B se ve el después de que se entrecruzaran. Las propiedades físicas del caucho bruto, con este nos referimos al que no es vulcanizado, varían con la temperatura. A bajas temperaturas se vuelve rígido y cuando se congela en estado de extensión adquiere estructura fibrosa. Calentando a más de 100 grados centígrados se ablanda y sufre alteraciones permanentes. Por esto se recomienda una temperatura de trabajo de -40 a 80 grados centígrados. La plasticidad del caucho varía de un lugar a otro. También depende de la cantidad de trabajo dado al caucho desde el estado látex, de las bacterias que lo acompañen e influyen en su oxidación y de otros factores. La plasticidad puede modificarse dentro de ciertos límites por la acción de productos químicos. La densidad del caucho a 0 grados centígrados es de 0,95 gramos sobre centímetro cúbico. A 20 grados centígrados es de 0,934 gramos sobre centímetro cúbico. El caucho bruto desalado después de la masticación por cilindros fríos no varía de densidad. Es elástico porque las cadenas se deslizan fácilmente unas sobre otras cuando se estira y cuando se elimina la fuerza de deformación vuelven otra vez a su estado desordenado. Sin embargo, la elasticidad del caucho natural es satisfactoria solamente dentro de un rango de temperatura limitado. Es demasiado rígido y frágil cuando se enfría y demasiado viscoso cuando se calienta para ser útil. Gran variedad de sustancias son solubles o pueden dispersarse en caucho bruto, tales como azufre, colorantes, ácido esteárico, N-fenil-2-naftilamina, pigmentos, aceites, resinas, ceras, negros de carbono y otras. El caucho natural combina una alta resistencia a tracción y rotura con una resistencia excepcional a la fatiga, como se aprecia en el video, además de su curva esfuerzo de formación. Puesto que está formado por largas cadenas lineales que se deslizan con facilidad unas sobre otras, el caucho es viscoso y pegajoso. Tiene una excelente resistencia de manejo y pegajosidad, lo que significa que tiene la capacidad de adherirse a sí mismo y a otros materiales, lo que facilita su fabricación.
Tiene una resistencia moderada al daño ambiental por el calor, la luz y el ozono, que es uno de sus inconvenientes. En el diagrama de tensión y de formación para caucho natural vulcanizado y sin vulcanizar, los enlaces entrecruzados de los átomos de azufre entre las cadenas del polímero de SINS 1,4 poliisopreno por la vulcanización aumentan la resistencia del caucho vulcanizado. Por esto se ve de esta forma. En la siguiente tabla se presentan las propiedades térmicas, propiedades mecánicas y el envejecimiento del caucho natural. Entre las propiedades térmicas se destaca su temperatura de trabajo, la cual va de -40 a 80 grados centígrados. En las propiedades mecánicas se destaca su resistencia al desgarre, la cual puede ser igual o mayor a 30 newton sobre milímetro, y también su resistencia a la abrasión, la cual puede ser igual o menor a 80 milímetros al cuadrado. También cabe resaltar que tiene una baja resistencia a solventes y al aceite, también al ambiente como a la luz del sol. En cuanto a la normatividad, bajo la norma ACTM D 1418, la cual se usa comúnmente para designar el polímero correcto que se utilizará en los compuestos de caucho enumerados en la especificación del material o en los dibujos de pieza, tiene una designación NR, lo mismo que en la norma ISO DIN 1629. También se puede ver la composición del polímero, la cual es tipo R, lo cual significa que es una cadena de carbono insaturado. En cuanto a la normatividad respecto a los ensayos, se presentan algunas, como la norma ACTM D412, la cual especifica las condiciones de ensayo para determinar las propiedades de tracción de elastómeros moldeados y troquelados, debido a la extensibilidad que los cauchos y elastómeros exhiben. Se requieren generalmente extensómetros para medir con precisión la elongación o estiramiento durante la carga aplicada. También la norma ISO 1798, la cual investiga la resistencia a la tracción y las propiedades de deformación de los materiales poliméricos flexibles celulares cuando se extienden a una velocidad constante de desplazamiento hasta el fallo. Actualmente se fabrican miles de artículos de caucho para usos muy diferentes. El caucho es ampliamente utilizado en la fabricación de neumáticos, llantas, artículos impermeables y aislantes, por sus excelentes propiedades de elasticidad y resistencia ante los ácidos y las sustancias alcalinas. Es repelente al agua, aislante de la temperatura y de la electricidad. Se disuelve con facilidad ante petróleos, bencenos y algunos hidrocarburos. Actualmente más de la mitad del caucho usado hoy en día es sintético, pero aún se producen varios millones de toneladas de caucho natural anualmente. Comparado con el caucho vulcanizado, el caucho no tratado tiene muy pocas aplicaciones. Se usa en cementos, cintas aislantes, cintas adhesivas y como aislante para mantas y zapatos. El caucho vulcanizado tiene otras muchas aplicaciones. Por su resistencia a la abrasión, el caucho blanco se utiliza en los dibujos de los neumáticos de los automóviles y en las cintas transportadoras. El caucho duro se emplea para fabricar carcasas de equipos de bombeo y las tuberías utilizadas para perforaciones con lodos abrasivos. Por su flexibilidad, se utiliza frecuentemente para fabricar mangueras, neumáticos y rodillos para una amplia variedad de máquinas, desde los rodillos para escurrir la ropa hasta los instalados en las rotativas e impresoras. Por su elasticidad, se usa en varios tipos de amortiguadores y mecanismos de las carcasas de máquinas para reducir las vibraciones. Al ser relativamente impermeable a los gases, se emplea para fabricar mangueras de aire, globos y colchones. Su resistencia al agua y a la mayoría de los productos químicos líquidos se aprovecha para fabricar tubos para química y medicina, revestimientos de tanques de almacenamiento, máquinas procesadoras y vagones aljibes para trenes. Por su resistencia a la electricidad, el caucho blando se utiliza en materiales aislantes, guantes protectores, zapatos y mantas. El caucho duro se usa para carcasas de teléfonos, piezas de aparatos de radio, medidores
y otros instrumentos eléctricos. El coeficiente de rozamiento del caucho, alto en superficies secas y bajo en superficies húmedas, se aprovecha para correas de transmisión y jinetes lubricados con agua en bombas para pozos profundos. Conclusiones. El caucho natural presenta una buena resistencia a la tracción y rotura, además de una excelente resistencia a la abrasión. Es un excelente aislante del agua y la electricidad, pero a pesar de tener buenas propiedades no es tan utilizado como el caucho sintético, debido principalmente a la resistencia baja al daño ambiental por el calor, la luz y el ozono, y también a la baja resistencia respecto a solventes y aceite. Por esta razón, es recomendado realizar el proceso vulcanizado si se desea aprovechar al máximo este material, ya que este mejoraría la resistencia a la tensión respecto a la deformación, a comparación del caucho natural normal.